Y por el hecho de que Dios viene a mí, ya me ha justificado, ya estoy en gracia. En otra palabra, lo más acertado para traducir la palabra justicia de San Pablo es sencillamente santidad. Yo soy pecador, pero Dios viene a mí, aquí está el reino de Dios, ya soy santo. Es que la presencia del santo, que es Dios, me hace a mí santo. Y todos los que estamos aquí somos santos y muchos no se han enterado. Algunos ni quieren enterarse. Yo pecador, pero santo. Somos santos. Mérito nuestro en absoluto. Generosidad de Dios. Ese es el reino de Dios que está dentro de nosotros. Es la santidad de Dios que se nos comunica. Y la segunda cualidad que dice Pablo es paz. Pero paz en la Biblia no es lo que nosotros entendemos ausencia de guerra, ¿te lo has creído? Hoy tenemos paz en el planeta, si estamos muertos de miedo. No hay guerra entre americanos y rusos, los dos están muertos de miedo con armas atómicas hasta arriba. Si a alguno se le ocurre una locura, todos muertos de miedo. Y ese miedo lo estamos respirando y está en el ambiente y así andamos todos mal. Estamos muy lejos de la paz auténtica. La paz en hebreo es la palabra shalom, significa bienestar total. Aquí está el reino de Dios y Dios, que es el Rey, pone orden y armonía dentro de mí. Todo está en su sitio. Tengo perfecto orden, armonía, y eso es la paz. Todas mis necesidades están satisfechas, entonces estoy en paz. Esa es la paz que trae el reino de Dios. La tercera característica es gozo en el Espíritu Santo. Hay gozos que vienen de situaciones externas. Te toca la lotería, una fiesta. Pero ese gozo va a pasar muy pronto. A lo mejor luego te dan dolores de cabeza porque te ha tocado la lotería, tus primos y tus primas ya quieren su parte y vienen los conflictos. Y de todos modos se va a acabar el dinero. Todos los gozos de este mundo son pasajeros. Hay un gozo eterno que comenzamos a vivir aquí y viene con la presencia del reino. Ese es gozo en el Espíritu Santo. Esas son las características del reino. El reino de Dios está dentro de mí, que quiere decir que Dios me está santificando. Me está comunicando su santidad y voy creciendo en santidad conforme el reino se extiende. Que dentro de mí hay armonía, paz, porque estoy en acuerdo totalmente con Dios y con la realidad de la vida, estoy en paz. Y que gozo de una alegría que no es de este mundo. Los místicos lo han experimentado más fuertemente, pero es el mismo gozo que el Espíritu nos da a todos. Así lo describe Juan de la Cruz desde la experiencia del reino. En este estado, cuando uno está en el reino de Dios, lo repito, en este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda interior y exteriormente como de fiesta y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría y en amor, en conocimiento de su feliz estado. El reino de Dios está en mí, yo soy el reino de Dios. La mayor alegría cuando lo experimentas, como los místicos lo han experimentado. El reino de Dios necesita testigos visibles para hacerlo visible en este mundo y creíble. Y el testimonio que ante todo Cristo Jesús espera de nosotros es el testimonio de la unicidad.
Oramos por la unidad de las iglesias, hoy también hemos orado. Si las iglesias ya está, son una, no hay iglesias, la iglesia es una, pero nosotros la hemos roto en nuestra mente, la vemos separada y dividida y enfrentada una con otra. Todo es trabajo de la mente. Y testigos del reino son los que viven la unicidad. Ya han captado que todos somos uno y van extendiendo esa presencia. Por eso Jesús, en la oración sacerdotal antes de su muerte, el deseo más ardiente de su corazón lo expresa así: Padre, que todos estos discípulos, todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, que todos sean uno. Eso es la unicidad, lo que Dios quiere de nosotros, que es mucho más que la unidad. En la unidad hay varios que se han juntado, en la unicidad solo hay uno. Y mientras andamos con la unión, andamos con rebajas en la iglesia, eso no funciona. Hay que orar y trabajar por la unicidad para que nos demos cuenta de que la iglesia es una. Y por fortuna adora a Dios y honra a Dios de modos muy diferentes. Como por fortuna yo soy un cuerpo, pero por fortuna el pie es muy distinto de la mano y con distintas funciones. Si tenemos que alegrarnos de las diferencias, en vez de pensar que esto ha roto la unidad. No, la diversidad no rompe la unidad. La unidad es un misterio interno. Si estamos conscientes de que somos uno, nadie nos puede separar. Y somos muy distintos, pero somos uno. Pues la iglesia es una. A ver si tomamos conciencia de esta gran verdad. Esa ha de ser nuestra oración y hay nuestros esfuerzos. Evidentemente, tratándose de seres humanos como somos nosotros los miembros de la Iglesia, se requiere cierta institucionalización. Y eso requiere una autoridad reconocida y respetada, eso es evidente. Pero aquí Jesús advierte a los suyos repetidamente que no sigamos el ejemplo del mundo, ni de las monarquías, ni de las famosas, ¿cómo se llama hoy?, democracias, que es otro tipo de abuso de la autoridad. Jesús se expresa así a los suyos. Justo en la misma última cena, según el Evangelio de Lucas, después de terminar la Eucaristía, los apóstoles se ponen a discutir de su problema o preocupación preferente. ¿De qué era? ¿Quién será el primero? Qué cosa más absurda, pero no sucede. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos parecería ser el mayor. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder se hacen pasar por bienhechores. No ha de ser así entre vosotros, sino que el mayor será como el más pequeño, y el que gobierna como el que sirve. Aquí estoy yo entre vosotros como el que sirve. Esa ha de ser la norma que ha de funcionar en la Iglesia. Y por eso añade Jesús en el Evangelio de Mateo: vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro, y todos sois hermanos. A nadie llaméis Padre, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. El más grande entre vosotros sea vuestro servidor. Pues el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Son las normas que Jesús da a sus discípulos.
Si miramos un poquito a la historia de la Iglesia, después de Pentecostés, por los primeros siglos, la Iglesia se expandió fabulosamente y floreció en medio de persecuciones. Y la Iglesia no estaba bien estructurada como está ahora. Los obispos pues vestían y vivían como otros, y eran obispos y los sacerdotes. Y muchos eran casados, incluso el primer papa, San Pedro. Y la Iglesia funcionaba de maravilla, persecución por todas partes, en el Imperio Romano y en el Persa, y la Iglesia creciendo, tanto que en el segundo siglo Tertuliano, un escritor romano, dice: cuantos más mártires hacéis, más crecemos los cristianos, porque la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y la Iglesia florece maravillosamente, 3 siglos, y se expande por todo el Imperio Romano, tanto que en las ciudades los cristianos eran mayoría. En los pueblos lejanos no, porque allí no llegó tan pronto el Evangelio. Los pueblos lejanos de las ciudades, en latín se llamaban pagus, pagus. Y entonces a los habitantes del pueblo, a los pueblerinos, pues son los paganos, y nosotros hemos identificado a los paganos con los no cristianos. Ese es el origen de la palabra. La mayoría en las ciudades del imperio eran cristianos, perseguidos pero cristianos. Y seguía la Iglesia creciendo. Y ahora viene la paz de Constantino y la Iglesia acepta al mundo, pero la Iglesia se va adaptando a las cosas del mundo, e incluso muchos honores típicos, incluso vestidos que ahora usamos típicos del imperio, pues pasan a los dirigentes de la Iglesia, y ahí tenemos tantas solemnidades y tantas cosas heredadas del mundo. Y desde entonces la Iglesia, como algún autor dice, hay que escribir 2 historias de la Iglesia, por así decir. Tenemos la historia de la Iglesia institucional, llena de buenos proyectos como misionar, de ambiciones humanas, de divisiones y riñas, que las hemos tenido a montones, y tenemos la Iglesia mucho menos conocida, pero mucho más importante, la Iglesia de los místicos, la Iglesia de los mártires, luego de los místicos, de los santos, poquísimos santos canonizados, y de los innumerables santos canonizados. Parece que son 2 iglesias distintas. La institución con sus luchas internas, sus ambiciones y sus problemas, y la otra que es interna, guiada por el Espíritu Santo, que ahí es donde florece la santidad. Y pidamos al Padre Dios que esa Iglesia institucional se vaya más y más acercando a la Iglesia de la santidad, de la mística. Y por fortuna el Papa actual está dando un gran impulso en esta dirección. Ya desde el día que se anunció su llamada, pues no se puso aquellos zapatitos rojos que tiene que llevar el Papa por ser Papa. Y dijo: sí, mis zapatos están muy bien, pues sigo con ellos, normal. Y tantas otras cosas. Y haría muchas más, pero tiene que ir con prudencia, poquito a poco. Y el Papa está repitiendo: vamos a los pobres, la Iglesia pobre para los pobres. Es lo que necesitamos. Una razón por la que la gente se ha apartado y critica a la Iglesia es que la Iglesia es tan rica. Y decimos: somos pobres, sí, pero fíjate qué edificios tenemos. ¿Puedes calcular el valor del Vaticano? Incalculable. Pues todo eso es la Iglesia, y está identificado con la Iglesia, y eso escandaliza a muchos. Y la Iglesia que Cristo quiere y la que va
triunfar es la Iglesia pobre, a la que el mundo rechaza. Pero precisamente la oposición del mundo es la que hace que el Espíritu Santo fortalezca a la Iglesia. Y cuando confiamos en el poder de Dios, somos fuertes. Cuando confiamos en nuestras instituciones y las influencias del mundo, somos débiles. Lo que necesitamos es el poder de Dios. Muchos autores, padres antiguos, suelen decir: con la paz de Constantino, la Iglesia se enriqueció enormemente en sentido material y en sentido espiritual se empobreció. La pobreza es la gran riqueza de la Iglesia, porque nuestra riqueza es el reino de Dios que está dentro, no hay riqueza mayor. Y descubrir ese reino y vivir ese reino es la fuente de la mayor alegría y la mayor armonía. Vamos a pedir: venga tu reino, Señor, que el reino ya está aquí. Despiértanos, Señor, para descubrir tu reino. Condúcenos, Señor, a nuestro interior para descubrir tu reino que está dentro de nosotros. Y eso ya es tarea de cada uno. Señor, quiero entrar en tu reino, condúceme. Gracias, Jesús, amado Maestro, por asegurarnos que el reino de Dios, la felicidad plena y maravillosa, la misma santidad, la llevamos dentro de nosotros. Danos la gracia de descubrir esta maravilla y compartirla con muchos en este mundo, para gloria tuya. Amén.